Bueno, bien, entonces nos contabas, bienvenidos a todos los que entran en la grabación. Ya llevamos un par de minutos hablando, pero nos contabas de que es un artículo que, digamos, lo comenzaste a escribir hace como 10 años y después de eso, pues has seguido tu formación, tu maestría, tu doctorado y la enseñanza y la experiencia clínica. Y entonces de pronto lo replantearías, algunos elementos los replantearías, ¿no? Entonces, no sé, chicos, ¿ustedes qué preguntas tienen para Diana? O yo tengo una, pero la hago de pronto al final, es justamente de eso último, ¿no? De qué conservaría y qué cambiaría a la luz de nuevas experiencias, lecturas, ¿no? Porque puedes hacer como Bion, ¿no? Second Thoughts, y Bion reescribió como, no sé si 10 o 20 años después, sus planteamientos iniciales. Y te queda inquietud para otro artículo. Bueno, porque tenemos algunas preguntas ya un poco preparadas, ¿no? No sé si ustedes tienen así algo directamente para mí, Ana. Sí, hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Mm, Quería preguntarte si es necesario para el terapeuta identificar los deseos inconscientes del paciente para así combatirlos o para así evitar cumplírselos, o si solamente la técnica, con el deseo del analista y la técnica misma, se le hace frente pues, a estos deseos inconscientes del paciente. Bueno, es una pregunta interesante, Pablo. Digamos que si nos vamos por la forma técnica, digamos con el deseo del analista, entre comillas, la transferencia y lo demás bastaría. Pero es que la transferencia se pone en juego, aparece, puede surgir solo en la medida en que eso se pueda identificar. Ahora, esa identificación no es per se, es decir, porque usualmente pudiéramos pensar que el inconsciente es una condición preexistente. Es decir, como que aquí todos tenemos inconsciente, digamos, porque así no los enseñan. Pero realmente el inconsciente aparece solo cuando estamos en el proceso del encuentro del uno a uno, es decir, del terapeuta con el potencial paciente, porque incluso en el texto eso se deja muy en claro, es decir, hay un periodo para las entrevistas preliminares donde esa pregunta sería como el lugar para poder identificar estas necesidades, estos deseos y demás. Y el segundo momento, cuando pasamos al segundo momento, es cuando somos capaces de preguntarnos sobre eso. Entonces, si no lo podemos identificar, nosotros como terapeutas sí debemos generar esa capacidad para preguntarse, porque solo quien se puede preguntar es quien se introduce en el análisis propiamente dicho. Es decir, pasamos del relato como general, entre comillas, y pasamos entonces a la segunda fase de la terapia. Entonces, sí es necesario, pero no necesario como para decir el Edipo es tal cosa, Loral es esto, va por aquí y demás, sino porque solo con esos elementos tú pudieras direccionar el tratamiento. Digamos, no será lo mismo tratar una neurosis de una manera que de otra. Entre otros asuntos porque la invitación allí de la transferencia y que todo lo que tiene que ver con la intervención está sujeto en parte a esas condiciones del individuo. Entonces, digamos, ¿qué tenemos? La teoría de la técnica, saber qué son entrevistas preliminares, qué es el análisis propiamente dicho, y poder saber cuándo hacer una pregunta, o qué es una pregunta, qué es un cuestionamiento, qué es una aclaración. Digamos, esa es como la técnica, o sea, tú sabes eso, pero eso solo se pone en juego cuando estás en el uno a uno. Por eso aquí no se puede estandarizar algo en el sentido estricto de las cosas, porque si bien el método te lleva por unos caminos, la terapia misma puede introducirte en otros. Entonces, ahí es donde está la diferencia, porque el inconsciente no es preexistente en el sentido que ya tú sabes que te vas a encontrar, sino que el sujeto cada vez que viene trae eso Vale, muchas gracias. a ti. Doctora, y en ese sentido, pues no sería como, pues si yo nada más, pues puedo ver en el momento, o sea, no es algo que yo traiga, no me pudiera perder a lo largo de la terapia, o sea, ¿cómo hago para
como para mantener un hilo y como un objetivo final sin desviarme como en cada sesión con lo que trae el paciente en ese momento. Claro, sí, lo que pasa es que el paciente llega como por dos vías. Una es el contenido manifiesto que ustedes han escuchado, es decir, lo que él relata todo el tiempo, y lo otro es el contenido latente, es decir, la fantasía que está todo el tiempo allí. Entonces, ¿qué es lo que tú interpretas? Tú no interpretas el contenido manifiesto, tú interpretas el contenido latente, es decir, lo que se repite. Entonces, te pongo un ejemplo. En una consulta con adolescentes, muy al principio de la práctica, tenía un preadolescente que llegaba a la consulta a dormirse. Es decir, llegaba, saludaba, hacemos el encuadre y él se quedaba ahí sentado a dormirse. Eso ya habíamos pasado la evaluación, es decir, esto que llamaríamos entrevistas preliminares, entre comillas, en adolescentes, pues es diferente. Y cuando ya estábamos en la terapia, entonces, primera sesión, pasó esto. Segunda sesión, pasó lo mismo. Tercera sesión, pasó lo mismo. Lo que era curioso era que él llegaba, digamos, hacía todo el proceso de bienvenida, se quedaba dormido, faltando unos minutos se despertaba. Es decir, no era al azar, no era en cualquier momento. Era justamente como una forma de resistirse a abordar lo que ya habíamos conversado, que era el objeto del tratamiento. ¿Qué se interpreta? No la situación de que se quedara dormido, sino, digamos, el argumento era pensar que en estas sesiones ha venido y ha pasado esto. Si pudiéramos explorar el asunto. O sea, no es la situación. Lo que nos interesa es, digamos, entre comillas, pudiéramos preguntarnos es el por qué o el para qué eso se hace. Entonces, en lo que tú señalas, sí, por supuesto, el sujeto cuando llega a la terapia dice muchas cosas. Algunas sueltas, otras tienen que ver, otras no tanto. Entonces, nuestro trabajo no digamos, es atenderlas todas, pero para ubicar dónde está la situación que nos interesa, la fantasía que nos interesa, la angustia, el deseo, el miedo, digamos, que está ahí. Por eso es contenido manifiesto, contenido latente. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta y pues es la verdad, nosotros no leemos mucho sobre Lacan, pues digamos que nuestra, sí, no, lo que nos enseñan pues acá en el Rosario no es mucho sobre este autor, entonces pues tenía la duda, quería que nos aclararas un poco cómo se relaciona este deseo del analista, que para pues nosotros es un término nuevo, con la transferencia. ¿Cómo es esta relación de estos dos términos en la terapia? Bueno, de entrada te podría decir que yo tampoco soy lacaniana. Solo que, digamos que en ese momento estaba muy interesada en esa teoría, parte por la formación y parte por el trabajo de supervisión. Y bueno, ya la vida pues me llevó más adelante por otros caminos. Pero frente a tu pregunta, porque ese es un concepto que introduce específicamente este autor. O sea, no, digamos, en lo que, incluso en las citas que están allí descritas, Freud no lo habla. Freud habla más bien, digamos, de los encuentros, las entrevistas y demás, y pasar pues posterior al proceso analítico propiamente dicho. Pero en ese momento, pensando en lo que tenía que ver con el deseo del analista, lo que yo me encontré era que incluso el deseo, y en algún momento en el escrito se dice, el deseo no es el deseo del terapeuta, o sea, el deseo del analista. Es como el hecho de poder ser presencia para que la transferencia pueda tener lugar. En otras palabras, si digamos, si la persona, para el término lacaniano sería el analizante, porque el analizante es una potencia todo el tiempo, es decir, cada vez que va, se reproduce una capacidad para él. No lo es todo el tiempo, es decir, no es nuestro paciente todo el tiempo, solo cuando está allí. ¿Listo? Sin embargo, para que eso pueda operar, necesita que el deseo del analista es el hecho de que sea presencia, es decir, que yo esté allí, digamos, en cuerpo, entre comillas, que hayamos establecido un tiempo para vernos, un encuadre, unos honorarios, que es un poco lo que se describe allí, pero que para hacer presencia y que pueda ocuparse en la transferencia, eso debe salir del consultorio. ¿En qué forma? Un paciente sueña con situaciones del análisis. Un paciente habla de lo que dice su terapeuta. Un
paciente relata. Es decir, ya después piensa en relación a lo que pasaría en la consulta. Es decir, mi terapeuta pensaría esto, diría esto, sueña con el terapeuta. Es decir, el analista sale como una figura real, podríamos decir un término, y pasa al plano de la vida constante. Entonces, como si fuera una nueva figura, ¿sí? Pero la figura no es la figura de la presencia, o sea, el real ahí, carne y hueso, del que te encuentras en cada hora a las 9 de la mañana todos los viernes, sino que opera fuera de ese espacio. Entonces, para que haya transferencia, eso debe haber pasado. De lo contrario, el sujeto todavía no está allí, porque si no, no pudiera sostenerse la relación y, por supuesto, todo lo que va a pasar dentro de esa relación terapéutica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no pasa todo siempre positivamente en el sentido de que tenemos un paciente colaborador, un paciente que siempre atiende nuestras recomendaciones, un paciente que digamos, en esta sesión hizo un insight sobre tal cosa, pero en la siguiente o 2 meses después vuelve y que encontramos lo mismo. Entonces, digamos que el ejercicio de la terapia es un ejercicio constante, es un ejercicio permanente y solo la transferencia, es decir, esa relación terapéutica puede sostener. Entonces, el deseo del analista es la capacidad, podríamos decir, un poco en parte, que le apuesta al terapeuta o le apuesta al analista a estar ahí, es decir, de ocupar su lugar ético. Su lugar ético es poder generar en el otro la capacidad de hacerse preguntas. Si no se genera esa capacidad en el sujeto, que por supuesto también participa él, o sea, no es una imposición, sino que él decide tomar partido sobre eso, pudiéramos hablar entonces de que ha llegado la transferencia y que es posible el tratamiento. O la cura, porque finalmente la cura termina siendo una condición singular. Digamos, no todos los pacientes que tengan X diagnóstico van a terminar de la misma forma. Y lo otro es que no todos los pacientes que llegan a nuestra consulta son pacientes que realmente tienen un problema de estos psiquiátricos, que digamos, para el término de ustedes es como todo lo que aparece en el CIE-10 y demás, sino gente que se pregunta por su vida cotidiana, pero que eso genera de todos modos una incomodidad. Espero haberte respondido. Sí, doctora, gracias. Doctora, con respecto a eso, a mí me generaba una duda un poco, y es, para hacer presencia, para que el terapeuta con enfoque psicoanalítico, el analista, pueda hacer presencia, ¿qué tanto es indispensable, sobre todo pues en el terapeuta puntualmente hablando, que también sepa de su propio inconsciente? Porque me llega la idea de que para que sea presencia y se permita este escenario de relación terapéutica donde esta transferencia empiece a identificarse y a darse, pues si el terapeuta no tiene muy claro esto propio de él, esto cómo puede sesgar su deseo, es decir, qué tanto puede permanecer el deseo si no tiene esta parte más aclarada en él mismo. No, una pregunta súper pertinente y súper necesaria en este trabajo o en este modelo. Sobre todo porque, digamos, guiado por la conversación, es interesante cómo llegamos ahí. Pero para pensarlo, gracias, para pensarlo, digamos que tu reflexión nos lleva a pensar que entonces el terapeuta no puede estar allí como profesional, tiene que haber pasado por el diván. Es decir, tiene que haber sido objeto de la pregunta. De lo contrario, no puedes tener la capacidad para que el otro también se haga preguntas. Y el otro elemento es que, digamos, como el sentido de la presencia no es como la cosa literal, sino el esfuerzo ético que implica el tratamiento. Entonces yo no podría hacer algo de lo que no he sido también objeto de transformación. Entonces, en ese sentido, aquí el esfuerzo ético del terapeuta es haber sido objeto de la pregunta. Entonces, sí, necesariamente tiene que haber pasado por el diván antes. Y lo otro es que en la forma técnica, ese atravesamiento de sus propios conflictos, temores, angustias, preguntas, lo que pasa en un proceso, es poder entonces tomar después el inconsciente como un recurso para el trabajo. Es decir, eso mismo que tú acabas de
escribir, no es que ahora me viene a la cabeza esto, es precisamente algo de lo que pasa en ese escenario químico. Es decir, uno no anticipa las interpretaciones, uno no las tiene prefabricadas, uno no las sabe antes. Eso llega por la vía del encuentro con el paciente. Pero entonces, si yo no he sido objeto de esa pregunta, yo no puedo disponer de mis funciones mentales, profesionales y, por supuesto, en mi capacidad inconsciente para poder estar ahí. Doctora, pero una pregunta, pues me por ejemplo, un poco va a implicar que obviamente va a tener como muchos puntos ciegos, siento yo, pero no necesariamente quiere decir que no pueda, digamos, hacer un buen trabajo en ese aspecto, ¿no? O igual se va a quedar siempre corto si no ha podido resolver sus propios puntos ciegos, por decirlo así. Bueno, yo creería que esa pregunta tiene dos caminos. Profesionalmente nadie te va a obligar a que hayas ido al analista antes, pero éticamente tú sí estás obligada a hacerlo. Es decir, no puedes, digamos, no podrías hacer algo de lo que tú tampoco conoces. Y no podrías, digamos, con tus propias capacidades atender a alguien si no te has visto tú. ¿Sí? Es decir, porque en algún momento eso pudiera ser un tropiezo. Tal vez en nuestra conciencia pensamos que si yo sé cuál es el procedimiento lo puedo resolver. Porque el procedimiento es claro. Haces entrevistas preliminares, hay el encuadre, sigues las sesiones, trabajas con lo que el paciente trae. Pero en algún momento tu propio inconsciente te puede traicionar. ¿Por qué? Porque podrías tomar una decisión que no sea coherente con el procedimiento. Podrías hacer una interpretación que más sea un prejuicio tuyo que realmente una introducción de lo que el paciente necesita en ese momento. Con un prejuicio podrías cometer un error en el timing, es decir, decirle algo, hacer una pregunta, hacer un cuestionamiento que no era el lugar. Entonces, en ese escenario, digamos, por mi trabajo con el Colegio Colombiano de Psicólogos, te puedo decir, nadie te va a obligar a ir a la consulta porque sería, digamos, ir en un contrasentido de la capacidad o de la autonomía que tiene cada sujeto de tomar sus propias decisiones. Es decir, eso hace parte de la libertad. Pero profesionalmente, o sea, en la vía ética y deontológica, al menos para este modelo, porque probablemente para otros no, esto sí es necesario. Pero por supuesto, en la viña del Señor te vas a encontrar gente de gente. Gente que sí se trabajó y hace esto, y gente que probablemente no. Pero en su discurso, en su forma de actuar, en el abordaje terapéutico, sí puedes diferenciar cuando una persona pasó por el diván y cuando no. Entonces ahí, digamos, ahí el inconsciente no es para resolverlo yo, sino para que mi inconsciente pueda ser un objeto y una forma, ¿verdad?, de trabajo terapéutico. Es decir, tú finalmente no resuelves eso para ti, sino para hacer mejor tu trabajo para el otro. Sí, claro. Gracias. Bueno, pues en el marco de las preguntas que estaban haciendo un poco también y algo que habíamos comentado en algunas otras sesiones, es que en el artículo mencionaban algo del éxito de la terapia. Pues yo particularmente le quería preguntar a la doctora, pues para usted, ¿qué termina siendo el éxito de la terapia en este marco de lo que venimos hablando? Bueno, creo que el artículo dice algo así como que, bueno, digamos, leyendo como una exégesis, es que la cura termina siendo como un proceso singular. ¿En qué sentido? Solo cuando se ocupa el lugar de la transferencia y que la transferencia permita entonces esas preguntas, esos cuestionamientos, incluso las resistencias, es cuando podrías finalmente pensar dónde estaría el final de análisis. Pues entre otras cosas, esto no puede durar toda la vida, ¿no? Digamos, tiene que tener un punto final.
Entonces yo creería que la singularidad del éxito del tratamiento depende en parte de lo que se logre allí. Digamos, dicho de otra manera, alguien puede llegar a la consulta solo para hacerse una pregunta, resolverla y hasta ahí llega su tratamiento. Hay alguien que puede llegar a preguntarse cosas, resolver algunas y terminar el tratamiento. Hay alguien que puede llegar a la pregunta y escapar de eso. Hay alguien que puede llegar y terminar su proceso terapéutico. ¿De qué depende eso? No solo del terapeuta, porque ustedes pueden ser los mejores terapeutas, pero hay una parte que tiene que poner el paciente y hay quien no quiere seguir en eso. Entonces yo creería, digamos, para el caso de las cosas que funcionan y terminan, el éxito está en que el sujeto no solo se haga la pregunta para el tratamiento, sino que esa capacidad que gana en el curso del tratamiento le pueda permitir seguir con la vida. Es decir, porque finalmente lo que se trabaja es para la vida, ¿sí? Es decir, ahí en alguna parte del trabajo leían que Freud en algún momento le resonó la idea de que la transferencia era como un cliché, es decir, que tú repites ahí lo que te ha pasado históricamente. ¿Por qué? Porque están tus objetos, te has relacionado de esa manera todo el tiempo. Nadie te ha mostrado hasta ese momento que eso no es así. Entonces la gente llega a preguntarse, ay, es que yo siempre me encuentro con hombres casados. ¿Siempre se encuentra o siempre se les busca? Entonces, si yo soy capaz de hacer el movimiento, no para mí, para el sujeto, entonces solo así se podría permitirse esta pregunta. Al preguntarse, eso puede tener implícitamente un cambio. Pero no todo el mundo es capaz de hacer eso. Es decir, se hacen la pregunta, hay gente que se transforma con la pregunta y hay gente que no. Entonces, creo que la singularidad del cierre del tratamiento es poderse atender sobre las preguntas. Fíjense en que en pandemia, esta modalidad así virtual funcionó muchísimo. ¿Por qué? Porque las personas se permitían no solamente estar allí con el otro, sino que esa presencia era como algo como bastante virtual en el sentido literal de las cosas, es decir, no estaba y estaba, era como una voz. Pero también porque las personas se sintieron como más libres de poder contar y expresar realmente lo que estaba pasando. Entonces te voy a poner un ejemplo de cómo puede resultar algo de un final de tratamiento ser exitoso sin que yo le haya dado de alta, entre comillas. Porque el éxito no es para mí, es del paciente. O sea, él mismo se puede dar de alta. Entonces, en pandemia llegó una chica, tendría como 20 años, y esta chica llegó consultando porque estaba haciéndose cutting, ¿sí? De pronto eso es conocido para ustedes, estas personas que se cortan un poco. Se había hecho varios tatuajes, tenía piercing y demás, y ella decía que quería seguir haciendo eso porque quería seguir sintiendo que sentía dolor, y aparte pues llegó con una ideación suicida en ese momento, es decir, yo ya no quiero vivir más, me pasa esto y lo otro. Entonces, alguien que se quede con los síntomas, que era la parte inicial del texto, se puede quedar solo por la vía del síntoma y derivar un tratamiento que no sea suficiente para preguntarse. Entonces, por supuesto, en mi experiencia clínica, uno eso no lo da por sentado, en el sentido que uno siempre tiene que escuchar ahí. Y en esas ideaciones, pues la atención es un poco más constante. Entonces, en ese momento, pues yo resolví con ella, en esa primera sesión, pues me contó todos estos aspectos de cortes, de dolores, de los tatuajes y demás, como una situación constante ahí para terminar diciéndome que se quería morir. Entonces, en ese momento, yo lo que le dije fue que parecía que había muchas cosas dolorosas allí y que, teniendo en cuenta su narración de su interés por suicidarse, por ya no existir, entonces que para estas 2 semanas nos íbamos a tomar un tiempo solo para explorar eso. Superadas las 2 semanas y que por esas 2 semanas nos íbamos a ver 2 veces, es decir, íbamos a hablar 2 veces. Después de ese tiempo íbamos a tomar una decisión sobre eso que estaba pasando. Siguieron las 3 consultas posteriores y pues ya yo con ese trabajo pude determinar que ella, si bien en algún momento lo consideró, no era una condición vital que en ese momento pudiera pasar, ¿sí? Seguimos en el curso del tratamiento, pues abordamos muchos temas como cuáles, la situación con la mamá, es decir, ella era casi que la mamá de la mamá.
Es decir, la mamá vivía la vida como una adolescente y ella, entre comillas, era el adulto de la casa. Tenía una hermana de la cual ella también tenía que ser la mamá. No vivía con el papá había dejado a su mamá y a su hermana pues cuando ella era muy pequeñita, tenía otra familia, entonces había un tema de una rivalidad con la otra familia, digamos, en su actuación, y un tema que, dos cosas posteriores que eran el tema del final de la formación de pregrado, y el otro tema eran las relaciones. Es decir, las relaciones terminaban siendo un fracaso porque ella terminaba siendo muy celosa. Eso fue como el panorama así general que se trabajó durante un poco más de un año. ¿Qué fue sucediendo? Que en el curso del proceso ella se fue haciendo preguntas sobre esto. Es decir, ¿yo por qué tengo que ocupar el lugar de la mamá de mi mamá? ¿Yo por qué tengo que asumir responsabilidades de mis padres? ¿Qué gano yo todavía tratando de justificar que mi papá se haya ido? ¿Por qué yo no me he graduado? Porque ella había postergado como la graduación. Ya había terminado académicamente, pero había postergado la graduación porque tenía que entregar su trabajo de tesis. Entonces, si no lo había hecho, no se podía graduar. Y eso yo repercutía en un tema laboral, porque si ella no se graduaba, pues no le iban a pagar más. Pero quería que le pagaran más. Entonces, es ahí como donde entra el conflicto. Es decir, quiero una cosa, pero al mismo tiempo quiero otra. Toda la vida me ha pegado a que resuelvo los problemas de mis papás, atiendo las cosas de mi hermana, la plata se me va en cosas que no son mías, tengo una dificultad para relacionarme con una pareja. Es decir, eso nunca había sido visible, entre comillas, como el panorama total, sino las partes, las situaciones, los momentos. Es decir, este mes no me alcanzó la plata para esto, pero si yo examino, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con el dinero? Finalmente, el proceso, cómo se fue, digamos, más que perdiendo, como elaborando para darle una salida a esto. Después de que estas 2 semanas nos veíamos 2 veces a la semana, después solo fue una vez a la semana. Y durante ese tiempo ella siguió con todas las dificultades que eso puede implicar, porque incluso en algún momento de la terapia tuvimos que hacer un ajuste a la consulta. Porque decía, si no me alcanza el dinero, no me puedo atender. Sí, pero como la prioridad no es que tú te hagas rico, sino que puedas contribuir a la salud del otro, si en algún momento eso es necesario, se hace. Finalmente, ¿qué pasó? En el curso ya final del proceso, ya se había matriculado nuevamente para poder entregar la tesis. O sea, había pagado los créditos que implicaban la entrega del documento, su revisión y finalmente pues su titulación. Estaba iniciando una nueva pareja, por supuesto con todas las preocupaciones de si voy a volver a actuar como antes, digamos, con los celos, la persecución y demás. Se había cambiado de casa. Por supuesto, el tema del papá, él no va a volver a la casa, pero sí podía tener una mejor relación con el papá. Y el tema financiero con la mamá, ella puso unos límites al trabajo que iba a hacer con eso. Como a mitad del proceso, ella recibió un ascenso en el trabajo, pero le gustaba mucho que ese ascenso implicaba que ella ahora era la jefa. Entonces le daba mucho temor frente a su actuación como jefa, cómo iba a ser entonces con los compañeros, porque ya los compañeros no eran los compañeros, sino las personas a quienes ella tenía que hacer seguimiento. Es decir, todo el tiempo en la vida nos vamos a encontrar con cosas que pueden, digamos, desubicarnos un poco. Pero si yo a lo largo del curso del trabajo terapéutico puedo ganar las herramientas que me permitan a mí resolver eso, en algún momento eso podrá terminar. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente ella hizo todos esos movimientos que nunca jamás había podido hacer, pero no por mí, por ella misma, porque se pudo preguntar sobre eso. Entonces, si tú me preguntas a mí de qué depende el éxito de eso, de que alguien se pueda preguntar y ser transformado por la pregunta. Entonces, al final, ¿qué pasó? Ya ella no me necesitaba, ya ella no necesitaba la terapia, ya ella no necesitaba esa horita semanal. Ella ya podía seguir con su vida, resolver sus propios asuntos. Digamos, y ya no estar como en la forma anterior del cliché, en donde todo el tiempo se resuelven las cosas de una manera infantil, no de la infancia, sino de infantil, de cómo todos esos procesos se ganaron y poder resolverlos entonces por una vía un poco más adulta, que es un proceso secundario psíquico. Es decir, poder reflexionar, poderse preguntar, poder tomar partido de la capacidad de pensar, razonar y argumentar para poder tomar una decisión.
Entonces, que, digamos, cuando ella estaba haciendo todo eso, decía, soñé tal cosa, me pasó esto, cuando iba a hacer tal cosa pensé en lo que me había dicho pero ya no era yo. Digamos, era como ella había introyectado todo eso que habíamos ganado en la consulta. Entonces ya seguramente ya se habrá olvidado de mí. Pero ya pudo, digamos, por todo lo que ganó en el proceso, haber terminado y haber seguido tomando las decisiones que para ella eran necesarias. Pero no por mí, sino porque el trabajo se lo permitió. El trabajo terapéutico. Pudo haber sido yo, pudo haber sido otra persona. Ya. No sé si tal vez con eso te respondo tu pregunta. Diana, discúlpame que hasta ahora pues me distraje un momento y miré el chat y tú me habías escrito, qué pena me habías escrito, pero yo como llegué rápidamente a entrar a la sesión no miré el WhatsApp si otros alumnos tuyos podían participar y por supuesto que sí, pero no sé si ya es demasiado tarde para que ellos entren o si No, no. no hay inconveniente. Me pasas la grabación y ya con la grabación trabajamos nosotros Sí, qué en pena que otro espacio. no vi ese No te preocupes. mensaje por tu número. No te preocupes. Claro, pero siempre, digamos, espero que nos volvamos a reunir y siempre que sea necesario, pues buenísimo que ellos también participen, claro. Con gusto, con gusto. Entonces, no hay problema. Pues puedes mandar la grabación y ya nosotros la trabajamos en otro espacio. Bueno, espero haberte respondido, Mario. Sí, realmente sí, porque pues de alguna manera quedaba la sensación de que terminara siendo lo mismo que la cura psicoanalítica, pero pues termina siendo es más de esto que hablamos de la interacción. Pero la cura psicoanalítica no es porque la cura depende del sujeto. Es decir, depende también de lo que pasa en el curso, por eso es singular. Ujú. En ese sentido, o sea, es cura psicoanalítica porque es singular. No podríamos decir que es otro tipo de cura porque los otros tipos de cura aspiran a que pase exactamente paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para poderle dar de alta. Mientras que acá no. Acá va a ocurrir conforme el proceso lo permita. Y el proceso es tanto la participación del terapeuta, la participación del paciente y lo que podríamos llamar en términos de Winnicott ese espacio que creamos ahí. Que no es otra cosa que la transferencia. Vale, muchas gracias. Bueno, a ver, pues continuando con el diálogo, más o menos lo que de algún modo concluimos de la lectura de tu artículo es que, y un poco con lo que nos has aclarado ahora, yo podría resumirlo como en tres, haciendo un gran esfuerzo de síntesis, como en tres elementos centrales, pero te quería preguntar cómo se llega a eso. Uno es, digamos, el deseo del analista, que es una forma de hacer presencia y una actitud ética frente al trabajo. Según eso, ese deseo y esa forma de funcionar el analista o el terapeuta, en este caso, estimula la generación de la transferencia. Cuando está establecida la transferencia, entonces se permite hacer la interpretación, ¿no? Entonces, la pregunta a la que iba es, digamos, ¿tú cómo manejas el tema en la práctica? ¿Tú haces, digamos, la mayoría de las interpretaciones en transferencia? Y cuando no se ha establecido la transferencia, entonces, ¿cómo llevas el diálogo con el paciente a ese momento? ¿O habría otro tipo de intervenciones que también podría realizar? Sí, creo que la pregunta es muy pertinente y por eso era que reflexionaba si podría decir lo mismo que dije en ese momento, hace 10 años a hoy. Porque en ese momento había, digamos, en el programa de pregrado donde trabajaba, había particularmente una psicóloga clínica, pero que no era dinámica, sino de otra orientación, donde ella decía que para formar a los estudiantes de pregrado solo se les podía permitir hasta la evaluación y que ya la intervención era a propósito de otro nivel de formación. Yo le decía, eso es imposible. O sea, es imposible que tú digas, hasta aquí, no, señor Juanchito, hasta aquí lo atiendo yo, ya después tiene que ir a donde otro terapeuta. O sea, eso no tiene forma de organizarse bajo ninguna circunstancia. Entonces, para mí eso no era viable.
Sin embargo, en ese artículo yo sí alcancé como a pensar que la interpretación como interpretación solo puede estar después de que haya transferencia. ¿Por qué? Porque lo que se interpreta, decíamos ahorita, no es el contenido manifiesto, sino el contenido latente. Y en ese sentido, solo cuando ya hay un trabajo de relación, de, digamos, de que podamos sostener en esa relación terapéutica eso, entonces sí puedes intervenir para ir a los conflictos, creo que me preguntaban al principio, para ir a los conflictos, para ir a los miedos, para ir a las demandas, para ir, digamos, a lo que realmente es lo que motiva lo que le ocurre a este sujeto. Antes no. ¿Qué se hace antes? En las entrevistas preliminares. Hay otras formas de hacer esos procedimientos sin llegar a los conflictos, solo para rastrearlos. Están las preguntas, las aclaraciones, el resumen o la recapitulación. Es decir, a veces pareciera que cuando hacemos eso tenemos que hacer como grandes comentarios o una cosa como muy elaborada para poder hablar con alguien. Y resulta que no. Es decir, una clarificación es, en algún momento el paciente te dijo que tenía 3 hermanos, pero hoy resulta que son 4. Entonces, un momento, señor Juanchito, en la sesión anterior usted mencionó que tenía 3 hermanos, pero hoy me dice que son 4. Pues, ¿podría aclararme esa información o no la tengo muy clara? Eso es una clarificación y eso está permitido. Si algo no es claro para nosotros, podemos hacer una pregunta o hacer un cuestionamiento. Un cuestionamiento podría ser esta situación de que todo el tiempo se encuentra siempre con parejas que están casadas. Bueno, ¿y hace cuánto que pasa esto? ¿Cuántas relaciones ha tenido usted? Preguntas. Es decir, no hay nada distinto en una conversación en el sentido de lo que habitualmente hacemos, solo que estas tienen un propósito diferente. Para cerrar una sesión, bueno, señor Miguel, en el día de hoy hemos hablado de esto, esto, esto y esto, y pues parece que hemos llegado a tales y tales puntos el día de hoy. ¿Qué puede pasar la siguiente sesión? Que los abordemos o no, porque de pronto llega algo nuevo en ese sentido. Pero como nosotros sí llevamos en nuestro inconsciente, a propósito de Miguel, de eso del inconsciente, de inconsciente a inconsciente, sí llevamos registro de lo que hemos trabajado, entonces sí, yo tengo presente todo eso. ¿Por qué? Porque en algún momento todo esto, digamos, no que se sume, pero sí que ordenadamente se ha elaborado en el trabajo, en algún momento sí te va a servir para hacer una interpretación. ¿Pero por qué? Porque el asunto del contenido manifiesto es como la evidencia de los contenidos latentes y ya después tú no te vas a dirigir al contenido manifiesto, te vas a dirigir al contenido latente. Es decir, al conflicto, al centro del conflicto, al centro del problema o de la situación. Entonces vas a usar esas herramientas porque eso es lo que ha dicho. Él todo el tiempo se ha quejado de que, de que el jefe es malo, que el papá es malo, de que el hermano es malo, de que la tía es malo. Bueno, señora Pepita, usted ha dicho que durante todas estas sesiones que hemos trabajado siempre ha comentado que su mamá, su hermano, su tío, el jefe, siempre parece que son los malos de la situación. ¿Será posible ver esto de otra manera? Eso es una intervención, una interpretación. ¿Por qué? Porque ya lo desubicas en el sentido de que todo el tiempo son ellos. ¿No será que usted tiene algo que ver aquí? Ya, porque ya eso ya no es como él lo ha pintado siempre. Ya ese no es el cliché, sino la pregunta. Y sobre la pregunta, algo podremos rastrear. Entonces, ahí hay una parte del artículo que dice que cuando hacemos las interpretaciones, eso debe generar algo en el paciente, como para confirmar nuestras hipótesis. Entonces, eso básicamente debe generar sorpresa. Y la sorpresa la puedes ver de muchas formas. Ah, doctora, yo nunca había pensado eso así. O sea, que usted me está diciendo que tal vez soy yo. Podríamos seguir la conversación. Yo no he dicho eso, pero podríamos preguntarnos. O que el paciente diga, yo nunca lo pensé así, pero no estoy de acuerdo. Y por ahí seguimos la conversación. O un silencio en el que le toma tiempo procesar lo que le hemos dicho. O que genere una situación afectiva, es decir, que llore, que se emocione, que se enfade, pero debe generar algo en el sentido de la sorpresa toda vez que eso está por fuera del cliché. Porque ya introduces un cambio, o sea, un cambio es como si todo el tiempo yo he visto así, o sea, con la palmita así, pero resulta que esta vez lo voy a ver así. Entonces ya, es como otra versión.
Por eso no se pueden introducir las interpretaciones antes, porque antes él no está preparado para hacerlo. Solo está preparado cuando ya es capaz de preguntarse. Por eso las entrevistas preliminares toman un tiempito. O sea, solo cuando él ya puede reflexionar sobre todo el asunto que ha relatado una y otra vez, se puede, él mismo se introduce en la pregunta, antes no. Y si yo hago una interpretación antes, pues lo más probable es que el paciente no vuelva. Pues si no, esa psicóloga me dice unas cosas que yo no tengo ni idea de por qué me las dice. O no, resulta que me dijo cosas que ni por ahí, porque no era el momento. No sé si de pronto con eso te respondo. Sí, 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 muchas gracias. Y tú, cuando tú en la clínica formulas las interpretaciones en ese sentido, son como en el sentido clásico de Freud o de Glover, que es aquí y ahora conmigo, como allá entonces con tu objeto original. Ajá, 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 ya. Porque la premisa fundamental de la interpretación es que el inconsciente no tiene tiempo. Claro, claro, claro. Ajá. No tiene un tiempo lógico. Es decir, no es para la infancia, o sea, cuando yo tenía 5, 7, 10, 12. Ajá. Es para el conflicto. Y el conflicto no tiene edad. Por eso nos enojamos ahora que tenemos 20, 50, 15. Por eso rivalizamos ahora que tenemos 30, 35, 40. Porque como no tiene tiempo, el conflicto se mueve en todo momento. Entonces, digamos que él empieza a estructurarse allá. Y entonces, como dices, pero es aquí y ahora donde lo estás poniendo a jugar. Entonces, es aquí y ahora donde ocurre la interpretación, pero el significado cambia allá y entonces. Por eso es que existe el movimiento. Y porque recuerden que, digamos, para la teoría psicoanalítica, la infancia es un momento de organización, la adolescencia es un tiempo para reeditarse, pero la consulta es un nuevo tiempo de edición. Entonces, lo que ocurre aquí va a ser efectivo aquí y ahora como se necesita que sea allá y entonces. Por eso, en el ejemplo que les decía de mi paciente, ella, digamos, el trabajo se hizo ahora que ella tiene 20, pero eso se organiza es allá cuando tenía 3, 4, 5, 7 años. Y ya no me necesita porque eso ya se resolvió allá donde es la fuente, allá donde es la causa. Por eso ya después puede andar. ¿Sí se entendió eso, chicos? Sí. Mari dice que no. Digamos que una de las características del inconsciente es que él es atemporal. O sea, es atemporal, no tiene edad. O sea, él no tiene 5, 7, 10, 12, 50 años. Él es lo que es. Entonces, en ese sentido, tú puedes ir a la consulta, entre comillas, a los 25, a los 30, a los 50 años. Como hemos dividido el proceso entre contenido manifiesto y contenido latente, el contenido latente es la fuente original del problema, para decirlo en otros términos. ¿Qué es lo que se resuelve? El problema. Y el problema tiene un origen infantil. Entonces, aunque yo haga la interpretación ahora que tengo 20, 50, 35, ¿cierto? Realmente a donde se dirige eso es a su fuente, a su causa original. Por eso se resuelve y por eso ya eventualmente el tratamiento no necesita continuar, porque si ya se resolvió la fuente directa, ya el cambio sigue posterior a otro asunto. ¿Fui más clara ahí? Sí, 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 sí. Bueno, ¿más preguntas? Sí, todas las que quieran. Realmente es interesante Gracias. hablar con psiquiatras. No siempre con psicólogos y profesores. Así que bueno, no, súper encantada de encontrarlos. Además, porque en algún momento los puedo invitar, les cuento mientras están pensando ahí otra preguntita. Yo dirijo la especialización en psicología clínica de la Universidad de San Buenaventura en Cartagena. Entonces ahí hay un módulo que se trabaja con un psiquiatra para lo que tiene que ver con los diagnósticos. Entonces, quien quita que alguno
más adelante resulte ser un profesor de esa especialización. Muchas gracias. Bueno, alisten la hoja de vida. Claro que sí. Gracias. Participé en el seminario con la doctora. ¿Sabe? Sí, Yo claro. tenía una pregunta, Sí. doctora. Las interpretaciones claramente siempre tienen que tener de la mano la transferencia, pero siempre tienen que tener de la mano la transferencia hacia el terapeuta. Como en un sentido O amoroso. sí, como así como haces aquí en terapia, como así como nos pasa aquí en terapia, así como eres conmigo, o realmente Ah, se no. puede analizar la transferencia más allá de eso. Sí, sí, claro. No, no, no todo, no, no necesariamente son autorreferenciales porque entre otras cosas entonces estaríamos en el mismo lugar. O sea, yo soy como los objetos. O sea, como lo que siempre has encontrado en la vida y no, no. Tal vez alguna, pero no. Realmente es que se dirijan al conflicto. Y el conflicto a veces es con los papás, a veces con un hermano, a veces con una situación con un trabajador y demás. Pero como la fuente no tiene nada que ver conmigo, entonces no se dirigen hacia mí. Ok, Ahora que ok. dices lo de las interpretaciones, pues yo les conté que, bueno, yo atiendo a adultos, pero también atiendo a niños y adolescentes. Entonces, en el caso de las interpretaciones con los niños, no se hacen, digamos, de la manera que hemos mencionado ahora aquí, como un poquito así tan estrictas, sino que a veces utilizan metáforas. Es decir, a través de la metáfora, entonces se puede construir una devolución o una interpretación al niño. Hay un librito que les puedo recomendar como para que conozcan un poquito cómo sería, para que las tengan allí presentes. Sí, por favor. Vale, vale. ¿Cuál librito? El libro se llama, ya le doy el nombre exacto. Listo, el libro se llama Psicoterapia Infantil, la metáfora como técnica de devolución. Te lo mando por el WhatsApp, un pantallazo para que lo tengas ahí. Gracias. Doctora, ¿y usted que atiende niños, usted ha podido hacer, digamos, algún tipo de terapia virtual con ellos? Digamos que si son muy pequeños. Sí, sí se hace, pero en algún momento sí necesitas el encuentro. Digamos que la telemedicina, de pronto que para ustedes es muy conocido, no puedes reemplazar un procedimiento, por ejemplo, un laboratorio. Entonces, digamos que sí hay unos momentos para encontrarlos. Ok. Y sin importar la edad, es que, bueno, lo pregunto porque ahorita pues me pidieron hacerle como psicoterapia a una niña de 7 años, pero yo sentí que era muy difícil virtualmente, ¿sí? Y como que pues quería saber, ¿eso es posible? ¿Es factible? ¿Y qué Siempre tipo que, de herramientas uno podría utilizar? Porque es que es muy chiquita y tiene como hiperactividad un poco, entonces me parece súper difícil. sí se podría porque el niño habla y el niño es un sujeto de palabra y de derecho. Entonces, digamos que interesante en nuestra perspectiva es que rescata eso. Entonces, un niño ahí a través de la pantalla te puede contar lo que le pasa, lo que le gusta, lo que no le gusta, te puede mostrar lo que ve, digamos, a mí me pasó mucho que me mostraban la habitación, los juguetes y esas cosas. Uno lo que hace es que en el encuadre con los papás les pide que por favor ese tiempo sea lo más privado posible, que sea un espacio que tal vez no interrumpa la familia, porque como es usualmente están en la casa, entonces que tengas como esa garantía de parte de los papás que ese espacio pues se va a manejar así. Y lo otro es que te conectes, digamos, ya como un poco en el asunto ético, por los contactos con los padres. Es decir, si es por el teléfono, que sea el teléfono de los padres, si es por la vía computador, que sea en el correo de los padres, como esas condiciones que son un poco del asunto ético. Y pues que previamente te firmen el consentimiento informado, digamos, para nosotros como psicólogos, no sé cómo lo manejen ustedes como psiquiatra en ese sentido. Esas serían como mis recomendaciones. Si tú consideras que en algún momento ya la palabra no alcanza y necesitas verte con él, pues puedes hacer la cita presencial. No todos, o digamos que
En un principio fue como una contingencia de la situación de la pandemia, pero no necesariamente tienes que resolverlo todo así. Si en algún momento hay que verse, pues hay que verse. Si para una evaluación o para una prueba necesitas mejor el encuentro con el niño, pues lo puedes hacer. Ok, gracias. Sí, es que yo quedé con la intriga porque no, pues asumí realmente que no existían herramientas para trabajar virtualmente con un niño tan pequeño. Sí, O sea, claro, o sea, siempre siempre que tiene sea que ser físico, pues. siempre que la palabra sea la vía, sí. Tal vez en ciertas complicaciones ya lo hace como más difícil un poco las condiciones mismas de los síntomas, pero sí se puede hacer. Y bueno, como te digo, si tú consideras que para la siguiente sesión hay que verse, pues hay que verse y ya eso no tiene, digamos, hace parte como el encuadre y las condiciones de... El proceso sí le dejas en claro eso a los papás de que en algunos momentos de esta modalidad pues será necesario pues encontrar. Te iba a decir algo más sobre las herramientas. Mira que en Colombia, para el psicólogo, digamos que para ustedes en medicina, esto de la telemedicina ya sea así. Solo que hay cosas que no puedes reemplazar, o sea, como te decía, un laboratorio, unas imágenes, eso tienes que hacerlo allá en la institución porque no hay otra manera. En el caso de la psicología, está la telepsicología o la teleconsulta. Eso no está como del todo regulado, pero digamos que históricamente en otros países, en otras poblaciones y en Colombia, pues es como algo un poco más reciente, pero en otros países ya eso tiene más de 40 años. Entonces hay muchas modalidades de la teleconsulta, digamos, el encuentro este que tenemos aquí, pero también es por el chat, por los correos, por mensajes, por WhatsApp y demás. Entonces, digamos que el asunto también depende un poco de las condiciones de la persona. Y el otro tema es que siempre necesitamos garantizar las condiciones de la privacidad. ¿En qué sentido? No conectarnos, por ejemplo, en una línea abierta, en estas conexiones de Internet. ¿Por qué? Porque en las líneas abiertas, pues pierdes, en algún momento te pueden hackear, te pueden robar información, si guardas las historias clínicas, pues de manera digital, pues eso puede caer en manos de un tercero si no controlamos como esas condiciones. Por supuesto que el consentimiento esté firmado, el asentimiento igual. Ya por las vías digitales, los papás pues firman digitalmente los documentos y pues que tengas todo eso ordenadito. Para el caso de los psicólogos eso sí es muy importante, es decir, tanto para la documentación virtual, para la atención virtual o para la presencial, que en el caso de ustedes hacen custodia de sus historias clínicas. De eso igualmente es responsabilidad, aunque se haga en el plano virtual. Pues esas serían como los comentarios, pero sí, sí lo puedes hacer. Pero si tú consideras que en algún momento te tienes que ver con el niño o con su familia, pues igualmente lo introduces, pero sí es necesario que lo dejes dicho en ese encuadre, porque de pronto el papá considera que no, que todo se va a hacer así, pues probablemente no sea así. Ah, bueno, gracias, doctora. Ya, bien. Oye, volviendo al artículo un poco, pues me llamó la atención lo que dijiste, que en esta como lectura actualizada que hiciste de él, habría algunas cosas que las cambiarías y otras que las dejarías. ¿Cuáles corresponderían a cada cantidad? Y sobre todo, ¿cuáles cambiarías hoy en día? Bueno, yo lo que dije era que ahora que lo había revisado, tal vez profundizaría un poco más en algo. Es decir, no como decir que quitaría algo, sino como en profundizar un poco más el asunto de la interpretación y tal vez me animaría a hacer como la diferencia entre lo que pasa con el niño y con el adulto. ¿Cómo así? Digamos, porque, por ejemplo, para el adulto son las entrevistas preliminares y para el caso de los adolescentes puedes empezar por la vía de las entrevistas preliminares, pero en el caso del niño empiezas por el psicodiagnóstico, entonces ahí hay una diferencia técnica. Para alguien que me preguntó sobre la técnica, ahí hay una diferencia técnica. La evaluación por la vía del adulto es las entrevistas preliminares, mientras que en el caso del niño sí necesitas la entrevista con el niño y los padres, necesitas las pruebas psicológicas y necesitas la devolución. ¿Por qué? Porque el niño, a diferencia del adulto, el niño está allí en vivo y en directo con sus objetos, es decir, los padres, la familia, la escuela y demás, los hermanos. Mientras que el adulto trabajas históricamente con eso.
Es decir, ahí no vas a citar a los papás, no vas a citar al hermano, no vas a citar a la pareja, por lo menos en la psicoterapia individual. Pero en el caso del niño están ahí los padres, y los padres son responsables legales del niño, entonces en algún momento podrán participar. En algún momento esos padres se pueden, digamos, están apoyando el trabajo terapéutico, pero en algún momento pueden ser precisamente la piedra en el zapato del tratamiento. Es decir, a veces se niegan a continuar con el proceso. El niño quiere continuar, necesita continuar, pero los padres se lo llevan. En ese sentido eso. Y ahora que lo mencionas, recuerdo que parte de ese texto lo escribí porque tenía una paciente que era adolescente y en ese momento pues yo tenía una sospecha de que esta niña era, digamos, estaba iniciando, si no se atendía, un proceso de esquizofrenia. Entonces, como estaba adolescente, pues tal vez para alguien no era muy claro, pero por lo que yo escuchaba, sí. Y digamos que en algún momento, cuando estaba supervisando los casos, o en las primeras sesiones, sobre todo, el analista me decía que tal vez la estaba presionando mucho sobre el asunto de la adolescencia. Esta chiquita entonces estaba metida en una religión de esas que son como muy estrictas, que no pueden hacer ciertas cosas y demás, pero una adolescente. Y claro, entonces todo se vivía con angustia, entonces imaginaba que los papás se morían, que se accidentaban, bueno, unas cosas todas catastróficas. ¿Qué pasó? Que después de un tiempo en la evaluación, como ya los adolescentes entran solos a la consulta, la mamá empezó a presionar mucho a querer saber qué era lo que hacíamos ahí, qué decían, cómo decían, qué era lo que hablaban. O sea, la mamá angustiada en su, digamos, en que se le fuera, entre comillas, a salir de las manos la hija. Entonces ella presionaba mucho por eso. Después de un tiempo fue que yo entendí que era como un asunto como un folie à deux. Y ya ella pues siguió hasta donde pudo, la mamá siguió insistiendo, hasta se quejó en el espacio donde atendíamos. Y bueno, ya la señora pues se llevó a la chica porque tenía 14 años, ella debía seguir en tratamiento, pero la señora se la llevó y finalmente ella era la responsable legal de su hijo. Cuando yo quise hacer el estudio de caso, pues tuve que contactarla para que firmara la autorización. Y le pregunté por ella. Y me dijo que había estado hospitalizada, que tenía delirios, alucinaciones, que tenía tratamiento psiquiátrico, que no había podido terminar el colegio. Entonces ahí, digamos, los padres pueden apoyar o los padres pueden ser el obstáculo del tratamiento. Entonces, digamos que a diferencia del adulto, uno lo que hace es producir, digamos que los recursos yoicos, aterrizados de principio de realidad, el paciente colabore. Por eso se le hace el encuadre, se le dice la hora, se le dice el precio y estamos de acuerdo en que esas son las condiciones de nuestro encuentro. Pero con el niño y el adolescente estamos sujetos también a las condiciones de los padres. Entonces a veces colaboran, a veces no. A veces no. Entonces sí, tenemos que hacer esto, no es fácil. Creo que ya se dieron cuenta que no es fácil. Escuchar no es fácil. La gente dice, sí, yo te escucho, pero en realidad no. En la clínica se van a encontrar que las personas a veces quieren resolver las cosas ya. No, pero dígame, doctora. Dígame, doctor, ¿qué tengo que hacer? Como si uno pudiera tomar la decisión por ellos. Nos vamos a encontrar que en algún momento el proceso, incluso la transferencia, no es fácil. O sea, él quiere estar ahí conscientemente, pero inconscientemente no. Y se resiste, llega tarde y hoy no va, y entonces ya no tengo plata, y demás. Digamos, todo lo que se pueda negociar se va a renegociar para que él siga ahí hasta cuando necesite. Pero hay quien renuncia en la tarea, o sea, ya no va más. A veces el paciente colabora un tiempo, después no, vuelve y cae en lo mismo. Digamos que todo es una constante del trabajo. Y lo otro es que hay otras formas, entre comillas, de tratamiento que venden la idea de que las cosas se pueden resolver muy fácilmente. Y ustedes se van a encontrar también que cuando eso pasa, estos pacientes vuelven y recaen. Es decir, que les venden de otro lado como soluciones rápidas y fáciles. Y realmente se van a encontrar que esos pacientes que aparentemente resuelven eso por la vía del facilismo, caen y vuelven y caen y vuelven, insisten y vuelven su paciente y demás,
¿Por qué? Porque el asunto causal no se resuelve allá. Cuando se resuelve la dimensión causal, entonces es cuando se produce el cambio genuino. Podríamos decirlo así, el cambio genuino y la transformación genuina. Mientras eso no ocurra, hoy puede, digamos, se pudo haber atendido por un abuso de sustancias en un tratamiento X que dura 3 meses, pero hasta donde no se resuelva eso, en algún momento va a aparecer la recaída, y otra vez la recaída, y otra vez la recaída. ¿Qué es lo que ustedes escuchan de las celebridades? Si van un tratamiento, se vuelven y pasan la situación, y más como por poner un ejemplo ahí, un poco cercano. Claro. Pero es así. Bueno, Diana, pues agradeciéndote mucho con tu presencia, no sé, quería hacerte como una pregunta final para mis alumnos, y es, ¿qué consejo darías tú a un joven terapeuta si te dijera ese como parodiar de algún modo ese escrito, yo no me acuerdo de quién, de cartas a un joven terapeuta, de Reich creo que es? ¿Qué les dirías a estos muchachos que deberían hacer para ser buenos terapeutas psicoanalíticos? Que vayan a escucharse primero. Ese es el consejo máximo. ¿Por qué? Porque la técnica uno la aprende en el proceso. Es decir, yo puedo saber mucho de cómo se hace, pero voy a aprender a hacerlo es atendiendo pacientes. Mientras que si yo no me escucho, eso yo no lo puedo alcanzar por ninguna otra vía. Es decir, para que mi inconsciente sea una herramienta de trabajo, necesito ponerla a producir como una herramienta de trabajo. Entonces debo ir a la consulta, debo ir a escuchar. Y lo otro, digamos, aquí ya en el curso de su formación en psiquiatría, pues ya aprendieron la formalidad de la evaluación, del diagnóstico, y bueno, todos los contenidos que ustedes ven allí. Pero hacerlo, lo van a hacer es allí cuando están con el paciente, allí cuando se encuentran, allí cuando van a saber cuándo es el timing para ese paciente, ahí cuando van a saber en qué momento pueden preguntar, cuándo pueden hacer un señalamiento, cuándo pueden hacer una confrontación. O sea, ahí con el paciente. No lo van a aprender antes. Yo sé que aspiramos a encontrarnos un manual técnico que diga, el paciente A dice tal cosa, usted terapeuta dirá tal. Eso jamás lo van a encontrar en ninguna parte. Todos los manuales son sobre teoría de la técnica. ¿Qué es una entrevista? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un examen mental? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer para cumplir el examen mental y demás? Pero, digamos, el trabajo clínico se hace haciendo clínica. No hay otra forma. Y pues para eso se van a auxiliar con sus profesores, supervisores, al menos en psicología es así. Yo me imagino que allá pues hay un médico psiquiatra pues que acompaña la formación. Entonces, a los que les interesa este modelo, se quieran formar realmente ahí, escucharse. Y pues para los que aspiren a más, formarse como analistas. Súper. Formarse como analista. Allá en Bogotá hay muchísimas, hay de distintas orientaciones. Está la ANEL, que son para los lacanianos, está la Asociación Psicoanalítica, que es para autores como Ana Freud, Melanie Klein y demás, y hay muchísimas. Entonces, pero todas exigen dentro de la formación, digamos, dentro de la formación como analista, ir a escucharnos, porque hace parte del método de la formación. Claro. Es decir, escucharnos no lo vamos a poder evitar. Al que quiera hacer esto, es una tarea ética. No hay otro camino. Inicialmente es. Y bueno, pues seguir encontrándose con alguien que pueda orientar la discusión, hablar, leer, todo eso funciona. En algún momento, pues ya cuando terminen su formación, los que deseen continuar, escuchar en los casos con alguien que tenga un poco más de experiencia, para que, digamos, uno pueda allí en esa escucha orientar mejor la técnica. Serían como mis recomendaciones. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Diana. Pues de verdad ha sido muy enriquecedor profundizar en el artículo. Gracias también por actualizárnoslo a la luz de tus otras experiencias y lecturas, formación, y pues por tu apertura, tu generosidad tan grande para contarnos y para abrirnos como la puerta de tu consultorio y permitirnos entrar a aprender de ti. De verdad te lo agradezco muchísimo y quedo intrigadísimo con el tema del trabajo de doctorado. Entre otras cosas,
Nosotros también leímos hace un par de meses un artículo que publicó un psiquiatra de la Universidad de Santander, donde hablaba de un dispositivo multimodal para atender a niños y adolescentes con trauma psicológico, ¿no? Desde una postura muy pues, basada en el arte, de EMDR, mindfulness, ¿no? Pero me pareció mucho la investigación tuya, que es como psicoanalíticamente orientada y tal. Si nos quieres de verdad compartir ese trabajo, esa experiencia, no sé si ya está publicado en alguna parte o... Sí, ese trabajo tiene muchas publicaciones, con Ah, un concepto que es la recuperación psicoafectiva. Se lo voy a escribir por aquí. ajá, ya. Recuperación psicoafectiva. ¿Y cuál sería como de la publicación la que reúne más como la esencia del trabajo? Sí, bueno, los trabajos que están publicados son trabajos teóricos y que explican la forma del programa, es decir, cómo se aplica el programa. Entonces, hay uno, de pronto, que es como el orden del procedimiento, que es un libro que se llama así, Recuperación Psicoafectiva, una infancia resiliente, que también es como el trabajo se hizo con la Norte, pues ellos son los que publican ese documento. Pero hay otros artículos. Hay uno que habla sobre salud mental infantil y el desarrollo psicoafectivo, que está publicado en la revista Psicogente. Y hay otro que es sobre el yo en la salud mental del niño y está publicado en una revista que se llama Psicoespacios, creo que es en Envigado. Y bueno, hay otros capítulos del libro que presentan pues también lo que tiene que ver con recuperación psicoafectiva. El tema de recuperación psicoafectiva es el siguiente. Yo no puedo evitar, digamos, creo que ninguna disciplina en este momento puede evitar, o sea, nadie en la humanidad puede evitar que un niño sea víctima de una situación de maltrato, de abuso, de negligencia o de abandono. Pero yo sí puedo disminuir o prevenir las consecuencias de esas situaciones. Esa es la premisa del trabajo. Ajá. Para ello, nos auxiliamos pues, de varios asuntos, fundamentalmente de dos cosas. Uno, que los trastornos mentales son prevenibles, siempre y cuando se atiendan sus causas. O sea, sus causas, sus fuentes. Ya, eso fue lo que sostuvimos en esta discusión. Y dos, siempre que se tenga un método para poder hacerlo. El método son los programas. Y en infancia hay unas maneras específicas de hacer intervención a partir de programas de intervención psicológica. El asunto entonces es pensar que, ahora que tú dices lo de esto de multimodal, del arte y demás, que a través de los mismos recursos que tiene el niño se puede hacer. Entonces, para el que me preguntó por lo de los niños, hay un momento para la palabra, hay un momento para el juego, hay un momento para la presentación de los conflictos, hay un momento para el encuentro con la familia y hay un momento para la formación de los padres. Digamos, esos son como los asuntos que atiende el programa. Y pues para ello se valen muchas estrategias, de los cuentos, de los juegos, de las historias animadas, de los juegos en casa, de los encuentros familiares, de las conferencias, de talleres y más, pero todo tiene un orden de trabajo específico. Y como les contaba, pues para los que estuvieron antesito, les explicaba que esa investigación la financió Colciencias y que digamos, la prueba piloto la financió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con una población de más de 100 niños a nivel colombiano. Entonces tuvieron niños de Barranquilla, de Riohacha, de Caquetá. Entonces digamos que ahí en esa prueba piloto sacamos el orden en que se iban a presentar las técnicas y los conflictos, cómo se van a manejar. Y para la investigación, eso fue lo que se aplicó y se validó, y bueno, ya tiene varias publicaciones. Les contaba que hace como un mes sustenté, y pues hay muchísimas publicaciones de eso, te lo puedo compartir por el correo, si a alguien le interesa, pues lo puede leer ahí. Claro, Y si a alguien eso le puede ser útil, pues yo encantada. claro que sí. Y de pronto lo leemos y te invitamos a otra sesión así de preguntas y respuestas. Claro que sí. Sí. Claro que sí, lo podemos organizar. Este horario de los viernes yo estoy disponible, porque los viernes solo estoy en posgrado por la tarde, entonces con muchísimo gusto. Y bueno, la próxima vez
Encantada de que estemos entonces con los chicos del semillero y pues el Claro. otro profesor que coordina el espacio. Maravilloso. Bueno, bien. Al otro profesor también lo pueden invitar cuando ustedes quieran. Yo no creo que él se ponga bravo. Él sí es psicoanalista. Es Ajá. lacaniano para lo que les interese. Entonces, allá le podrán hacer otras preguntas. Claro, claro. Bueno, maravilloso. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Qué rico haberte conocido y compartir tu experiencia. Entonces, bueno, un abrazo grande y gracias. Nos vemos pronto, yo creo. Ojalá pronto para seguir aprendiendo tanto de ti. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, encantada. Y ya saben, cuando ya terminen y se gradúen, por acá los espero. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por tu Gracias. tiempo. Bueno, que tengan un feliz día. Que estén bien. Igual, hasta luego. Chao. Luego. Bye.